aclarando algunas dudas. De igual forma, en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o pues al finalizar ya la presentación, pues ustedes ya vamos a abrir un espacio para que ustedes me puedan externalizar sus dudas, comentarios, ¿verdad? Sé que es un tema que muchas veces genera incomodidad para nosotros los adultos de cómo abordarlo, ¿verdad? Entonces, el punto del día de hoy, el objetivo principal del taller es que podamos verlo como lo que es, ¿verdad? Como un tema natural que tenemos que abordar desde casa, porque desde ahí inicia todo, y que esto nos prepare o prepare a nuestros hijos para enfrentarse a todas esas actividades, a todos esos retos que la sociedad les presenta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio justamente con el taller, ¿verdad? Que lleva por nombre El poder de la comunicación, ¿verdad? Que es en el hogar definitivamente, educación sexual desde el hogar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tocar algunos puntos clave respecto a eso, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir ampliando un poquito, tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la educación sexual desde el hogar, ¿verdad? Es un tema que muchas veces creemos que solo se limita a un acto como tal, ¿verdad? Cuando en realidad la sexualidad la vamos marcando desde forma muy temprana, ¿verdad? ¿Por qué decimos que de forma muy temprana? Porque esa familia, ese entorno donde nosotros crecemos, donde nosotros nos vamos configurando, son nuestra primera figura de apego, ¿verdad? Y entonces todo lo que observamos, todo lo que vemos en nuestra casa, todo lo que aprendemos con nuestra familia, se vuelve una referencia para todo aquello que vamos a proyectar de forma cotidiana en nuestro día a día, ¿verdad? ¿Por qué lo vemos desde ese punto de vista? Hay muchas cosas que vamos a normalizar, ¿verdad? La relación que tengamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestro núcleo familiar, muchas veces la vamos a extender a todas aquellas personas con las que nos relacionemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Cómo aprendemos en algún momento a relacionarnos con otras personas, valores que aprendemos, cómo mostramos cariño, cómo nos relacionamos y formamos un vínculo con las personas, definitivamente lo vamos a aprender desde casa, ¿verdad? Y eso va a marcar mucho la pauta de cómo nos vamos a relacionar posteriormente con amigos, con pareja y con muchas personas, ¿verdad? Entonces, hay elementos que vamos a normalizar definitivamente, ¿verdad? Si hay temas que hablamos, si hay formas de expresión que tenemos en nuestro día a día, es muy común que en algún momento cuando tenemos a todos los chicos, incluso dentro de un salón de clases, ¿verdad? Vemos la diversidad de cosas, de visiones, de educación que cada uno trae desde casa, ¿verdad? Lo que tal vez para algunos es muy cotidiano, muy común, para otros puede ser algo totalmente novedoso, ¿verdad? Entonces, la familia funge como ese primer elemento donde vamos a ir marcando estas pautas de sexualidad, ¿verdad? Es donde vamos a adquirir información, donde vamos a normalizar muchas cosas, donde vamos a aprender sobre esa privacidad, sobre ese respeto de nosotros como personas, etcétera, etcétera, y escala de valores, ¿verdad? La sexualidad es un elemento fundamental para todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué es fundamental? Porque es una de las cuestiones inherentes al ser humano, ¿verdad? No podemos desligarnos de ella, ¿verdad? Sobre todo porque la vamos a construir durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿verdad? Durante todo ese proceso, definitivamente, ¿verdad? Vamos a hablar de sexualidad porque desde que empezamos formándonos como hombre o mujer, ¿verdad? Definitivamente estamos hablando de sexualidad. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de sexo, ¿verdad? Masculino, femenino, estamos hablando justamente de elementos que abarcan el tema de la sexualidad, ¿verdad? Y por eso al inicio les decía, no solo compete a una relación íntima con otra persona, ¿verdad? A una forma de cariño, sino compete a todo lo que nosotros pasamos a lo largo de la vida, los cambios a los que nos vamos a enfrentar, las diferencias que tenemos con el resto de personas, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento que vamos a ir construyendo poco a poco, ¿verdad? Sin embargo, la adolescencia es ese elemento, ese periodo, esa etapa donde sufrimos más cambios, ¿verdad? Y donde más expuestos estamos a todo este proceso de la sexualidad. Entonces, es un momento muy clave en la construcción porque entonces aquí ya tenemos mayor comprensión de muchos aspectos, ¿verdad?
Mientras que para los chiquitos empezamos, que ya vamos a ir viendo como las etapas por las que pasamos a través del aprendizaje de la sexualidad, ¿verdad? Mientras que de pequeños empezamos a adquirir la idea de el respeto, la privacidad, el evitar que otras personas toquen partes íntimas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando llegamos a la adolescencia nos damos cuenta que hay muchos cambios a nivel hormonal, a nivel físico. Nos estamos enfrentando a dejar de ser niños, empezar una etapa diferente y prepararnos posteriormente para la adultez, ¿verdad? Entonces, es una etapa muy, muy, muy compleja, muy bonita también a la vez, pero que para nosotros como adultos y para los papás representa un gran riesgo, ¿verdad? Un gran riesgo en el sentido de, bueno, tenemos que estar mucho más informados porque si no, entonces nuestros hijos adquieren información en otras fuentes que posiblemente no sean las correctas, ¿verdad? Es un reto también para nosotros porque entonces toca investigar, toca tener mayor información de cómo abordar estos temas en casa, tener un vínculo sano con nuestros hijos, tener esa confianza y esa apertura de trabajar estos temas. Entonces, representa muchísimas cosas, ¿verdad? En la adolescencia es donde empezamos a ver muchos cambios. Si no tenemos una buena base desde niños, cuando llegamos a esta etapa, entonces nos crea cierta incomodidad a veces hablar con papá y mamá de estos temas, pensamos que nos van a regañar, pensamos que nos van a juzgar y entonces esto se vuelve muy complejo, ¿verdad? Por eso es importante que desde temprana edad empecemos a trabajar en ese terreno como tal, ¿verdad? De poder trabajar de forma adecuada, de forma temprana y correcta el tema de la sexualidad, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Que todo niño, niña y adolescente, ¿verdad? Necesita desarrollarse de forma integral en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, la sexualidad cumple roles bastante importantes, sobre todo a nivel de bienestar emocional y social, ¿verdad? Definitivamente, el conocimiento adecuado de la sexualidad, una educación sexual adecuada, nos va a permitir que todos en su momento podamos relacionarnos de forma sana con otras personas, ¿verdad? Entender diferencias de género, entender diferencias de sexo, entender esas diferencias que nos hacen únicos, entender o respetar, mejor dicho, el espacio personal de los demás. Todos esos elementos, ¿verdad? Entender todo ese bagaje de situaciones nos va a permitir definitivamente aceptarnos a nosotros mismos, aceptar las diferencias de los demás y sobre todo trabajar autoestima también, el autoconcepto también, de cómo nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros. Entonces, definitivamente el aspecto de la sexualidad va amarrado a muchos elementos de nuestro desarrollo integral, ¿verdad? También el entendimiento del cuerpo. Es importante empezar a enseñar sexualidad desde educar a los chiquitos en entender, en comprender esas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, ese cuidado que debemos tener de nosotros como personas de ciertas áreas de nuestro cuerpo con mucha más precisión, ¿verdad? Y ese respeto que tanto debemos darle a los demás como los demás hacia nosotros. Entonces, esos elementos también es importante de tenerlos en cuenta. Empezar con el entendimiento de nuestro cuerpo y cómo funciona también cada parte. La autoestima, que no la podemos dejar de lado, definitivamente es parte de la sexualidad, porque una educación sexual apropiada, adecuada, va a construir una autoestima saludable, ¿verdad? Va a ayudar a ese autoconocimiento, a esa percepción adecuada de nosotros y de las diferencias que tenemos con los demás. Va a ayudar a respetar a los demás, a que me respeten a mí, a poner límites, ¿verdad? De lo que puedo y no puedo tolerar, de lo que puedo y no puedo aceptar y cuidarme a mí mismo o a mí misma de cualquier eventualidad que en algún momento pueda llegar a agredirme como persona. Entonces, son elementos esenciales que tenemos que tener en cuenta y que vamos viendo entonces que la sexualidad no solo se limita a partes genitales, no solo se limita a aspectos específicos de una relación de pareja, sino va más allá y es todo un constructo que tenemos que estar fomentando, ¿verdad? Dentro de este aspecto también hay que tener en cuenta entonces que el cuerpo y el contacto corporal son elementos muy importantes que tenemos que resaltar, ¿verdad? Las diferencias de nuestro cuerpo, llamarle a las partes de nuestro cuerpo tal y como se llaman, ¿verdad? Es uno de los inicios. El contacto corporal en algún momento, el evitar
de cierta manera, decirles a los niños que tienen que saludar a alguien solo porque es un familiar o porque es un adulto, pues eso también amedrenta de cierta manera ese respeto que le estamos dando a un límite o a un espacio personal, ¿verdad? Entonces, muchas veces dentro de nuestro contexto, algo que hemos aprendido a lo largo de los años y hemos normalizado es que definitivamente tenemos que saludar con cierta reverencia, precisión, con ciertos actos específicos a familiares, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando algún niño de verdad no quiere hacerlo, verdad? Y nosotros obligamos, sí, pero que porque es tu tío, porque es tu abuelito, tenés que saludar, saludalo, ¿verdad? O nosotros como adultos hemos incurrido en algún momento de, ay, ¿y por qué no me querés saludar, verdad? Ya no me querés, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comentarios en algún momento promueven esa cuestión en la que no aprendamos a poner un límite y no sepamos distinguir, ¿verdad? Porque lamentablemente si hablamos en cuestiones de índice y de violencia y de abuso, lamentablemente todos esos temas se dan más con personas cercanas. ¿Y por qué se dan con personas cercanas? Porque resulta que, como hemos enseñado a los niños, que porque es su tío, su tía, su abuelo, su abuela, que es fulanito de tal, que es un adulto al que le debe respeto, entonces resulta que eso los vuelve vulnerables de cierta manera, porque entonces cuando estas personas inducen a hacer una actividad que no es correcta, pero como le debe respeto por ser un adulto, ¿verdad? Los niños entonces se vuelven vulnerables a ser corrompidos, a realizar esas actividades que no van ni en la línea del respeto y pues definitivamente irrumpen en esa privacidad y en ese espacio personal, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque muchas veces promovemos esa cultura, ¿verdad? Y venimos desde hace años promoviendo, obviamente, pues esa situación que hemos normalizado. Y por eso al inicio del taller yo les decía, ¿verdad? Lo que nosotros enseñamos desde casa es lo que normalizamos y luego lo trasladamos al resto de personas, ¿verdad? Y se vuelve una cadena. Y entonces todo esto en algún momento pues nos llega a cobrar factura porque definitivamente las estadísticas lo demuestran, ¿verdad? La mayoría de abusos viene de parte de personas que son familiares, ¿verdad? De personas que son cercanas, que fulanito es amigo de papá y de mamá y era con quien tenían una relación cercana, que llegaba los fines de semana a visitar y resulta entonces que pues en algún momento a personas que toda esta parte empática, todas estas habilidades sociales, ¿verdad? No las han desarrollado correctamente y hay una falta de moral en algunas acciones que entonces irrumpen en esa privacidad y llegan a un término de abuso con niños, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante resaltar que los elementos que debemos estar cultivando en casa es justamente tanto las diferencias de nuestro cuerpo, llamar a las partes del cuerpo tal y como se llama, y sobre todo esa limitación en algunos momentos del contacto corporal, ¿verdad? Cómo en algún momento podemos explicarle cuáles son aquellas situaciones o aquellos contactos físicos que podemos verlos dentro de la norma, cuando en algún momento está bien decir, no quiero un abrazo, no quiero saludar de beso a alguien, ¿verdad? Besos que en algún momento puede pasar entre papá o mamá con sus hijos, ¿verdad? Algunos se daba mucho en años atrás, ¿verdad? Ahora pues ha reducido bastante, pero a veces en el contexto de la familia hay familiares que tienden a dar un beso en la boca, papá a los hijos, ¿verdad? O mamá a los hijos. Y ese es otro elemento que hay que tener mucho cuidado, porque entonces si lo hago en mi casa, ¿verdad? Yo voy a creer que eso es un elemento normal y voy a querer saludar de igual manera al resto de personas, ¿verdad? Aún así diciéndole que eso solo tiene que pasar en casa, pues no es un saludo que debería de ser aprobado para poder trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Es un elemento totalmente diferente. Más allá de verlo como bueno y malo, veamos también la parte de salud, ¿verdad? En algún momento, pues los niños están más expuestos cuando son más pequeños, ¿verdad? A otros tipos de virus, bacterias y demás que como adultos podemos tener, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos ver desde la parte de salud, eso también está implícito ahí, ¿verdad? Entonces, se ha dado casos, por ejemplo, y no específicamente en la boca, pero se ha dado casos de bebés que en algún momento los adultos los saludan de beso en sus mejillas y ellos están tan expuestos mientras su sistema inmunológico está trabajando que en algún momento han tenido pues algún tipo de enfermedad
en su piel por este tipo de exposición. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista de salud también, ¿verdad? Para no demonizarlo como tal, sino tener en cuenta aspectos de salud, aspectos de higiene, ¿verdad? Que definitivamente eso es un espacio que hay que respetar, ¿verdad? Y que no podemos saludar a nuestros hijos de esta manera y corregirlo en algún momento si lo hemos hecho, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta por aspectos de salud y por aspectos de normalización, ¿verdad? Si yo lo hago en mi casa, voy a creer que en todos los lugares pues voy a hacer una acción como esta y entonces me estoy exponiendo mucho más a esas cuestiones en las cuales no se respete mi espacio personal, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de acciones, ¿verdad? La comunicación y el afecto, ¿verdad? Tenemos que fomentar desde muy temprana edad esa comunicación constante con nuestros hijos, estar al pendiente de qué están haciendo, con quiénes se relacionan, que nos extiendan sus dudas en algún momento y que nosotros amablemente y de forma afectuosa podamos responder a tus preguntas, porque entre más normalizado vemos este tema de la sexualidad desde casa, donde hay un espacio de comunicación asertiva, que ya lo vimos en el taller anterior, ¿verdad? Cómo trabajar esa comunicación adecuada con nuestros hijos, evitar juzgar, ¿verdad? Y escuchar atentamente a lo que nuestros hijos nos están contando, nos están preguntando, es importante, ¿verdad? Entonces, si fomentamos eso desde temprana edad, cuando llegamos al término de la adolescencia, ¿verdad? Que para muchos es la etapa temida, ¿verdad? Y al final, pues, sí, pareciera que en algún momento pues nos estamos enfrentando a un mundo o un universo totalmente diferente, pero es una etapa llena de cambios, ¿verdad? Donde nuestros hijos necesitan nuestro acompañamiento, ¿verdad? Entonces, hace poco veía yo un video en redes sociales donde decían los papás, ¿verdad? Ya pasaron los primeros 3 años de vida de mi hijo, entonces ahora ya voy a relajarme, ¿verdad? Y aparece el papá de la adolescencia y dice, no sabe lo que te espera, ¿verdad? Entonces, porque es una etapa llena de retos, es una etapa en la que a veces hemos como visualizado de una forma como muy caótica, cuando en realidad es una etapa llena de cambios, ¿verdad? Y que nuestros hijos necesitan nuestro acompañamiento en ese proceso, porque imagínense todo ese cambio hormonal, ese cambio a nivel cerebral que está sufriendo cada adolescente, esos cambios a los que se está enfrentando y que no sabe cómo llamarlos, esos cambios físicos que en algún momento empieza a atravesar, pues definitivamente es una etapa muy, muy complicada, ¿verdad? Tal vez para algunos de nosotros, ¿verdad? Años atrás, pues decíamos, la adolescencia no es como últimamente ha estado en los últimos años, pero tengamos en cuenta el contexto en el que están viviendo nuestros hijos. Están expuestos a las redes sociales, están expuestos a otro tipo de información. Entonces los tiempos cambian, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no proveemos esa información, ellos la van a buscar de algún lado. Incluso años anteriores, ¿verdad? Buscaban información en algún lado cuando papá y mamá no explicaban algunos temas. Entonces, no digamos ahora que tienen la tecnología bajo el brazo. Entonces, por eso es importante fomentar una comunicación asertiva y por eso nuestro primer taller empezó con ese tema, ¿verdad? Cómo nosotros podemos fomentar esa comunicación asertiva, evitar juzgar, evitar cuestionar algunas cosas y escuchar primero activamente, validar emociones y luego pues hacer una serie de pasos en las cuales podamos ir analizando los temas hasta que podamos pues expresarle a nuestros hijos cómo vemos ciertas situaciones, qué cosas podemos preguntarnos, entre otras, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esta base y que sea muy sólida, ¿verdad? La imagen corporal, ¿verdad? Que es otro elemento que vamos a ir viendo y ampliando un poquito más dentro de este tema de la educación sexual. Y la autoestima, que vuelvo a resaltarlo, ¿verdad? Es una de las características como fundamentales de este proceso, ¿verdad? Porque entonces es la imagen que construimos, es esa información que hemos recopilado tanto de cómo nos vemos nosotros, de cómo nos ven los demás, cómo nos vamos a desenvolver dentro del medio en el que estamos, cómo en algún momento vamos a tolerar algunas cosas y cómo vamos a aprender a poner límites cuando ese espacio o ese respeto ya no esté hacia nosotros, entonces es fundamental, ¿verdad? Porque entonces eso promueve que en algún momento, si estamos en un espacio en el que alguien nos está diciendo algo inadecuado, en el que alguien nos está poniendo en una situación de riesgo, pues podamos más fácilmente buscar ayuda, ¿verdad? Poner un límite o buscar una herramienta correcta ante lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno,
Y vamos a la parte de por dónde empezamos entonces. Ya dijimos que la sexualidad es importante, que la tenemos que trabajar desde casa, que es importante mantener una comunicación con nuestros hijos, que es importante en algún momento hablar los temas o con los términos correctos, ¿verdad? En este sentido. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Verdad? Aquí es donde empezamos a tomar nota de algunas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la base entonces o de qué vamos a empezar a hablar desde la sexualidad? Que más adelante lo vamos a ir amarrando con las edades, ¿verdad? La primera parte es el cuerpo y sus funciones, ¿verdad? No podemos hablar de sexualidad sin hablar del nombre correcto de las partes, porque en algún momento nos produce tanto temor decir pene o vulva a las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? En las partes sexuales, porque en algún momento esto es como un tabú, ¿verdad? Y, ay, Dios santo, ¿y cómo le digo, verdad? Entonces, si le decimos a las demás partes, esto se llama mano, esto se llama hombro, esto se llama cabeza, esto se llama oreja, nariz, etcétera, ¿por qué no decirle el nombre correcto a nuestras partes genitales, verdad? Entonces, en algún momento decir estos términos para nosotros a veces es alarmante y, ay, sí, entonces le ponemos nombres muy diferentes, ¿verdad? Hace poco leía yo, bueno, creo que ya tiene bastante tiempo, pero hace poco lo volví a leer y había una historia que circulaba por Facebook, creo yo, si no estoy mal, y lo volví a leer hace poquito, donde decía que una niña le comentaba a su maestra que su tío quería tocar quería tocar su galleta. Creo que así era el contexto de la historia. Entonces la maestra le dijo, ¿verdad? Pero tú no le querías dar galleta. Y entonces investigando un poquito, ¿verdad? Resulta que la mamá le había dicho a la niña que su vulva se llamaba galleta y que nadie podía tocar su galleta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una galleta con la vulva, verdad? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica, no es el nombre correcto. Entonces resulta que en algún momento cuando alguien nos está contando algo de esta índole, pues lo primero que pensamos es una galleta se come, ¿no? Es un alimento. Pero la niña estaba manifestando que su tío en algún momento le estaba tocando su parte genital, ¿verdad? Y entonces decía que el tío le estaba tocando la galleta, que quería tocar la galleta. Entonces, si no damos los nombres correctos desde temprana edad, ¿verdad? Esto promueve también una cuestión en la que los exponemos a ser vulnerables, ¿verdad? Aunque pareciera que no tiene sentido, pero así lo es, ¿verdad? Sí tienen que saber ellos cómo se llama cada parte genital, cómo cuidarla, cómo en algún momento mantener un límite, hablar con las personas cuando en algún momento alguien quiere irrumpir en ese espacio personal, en esa privacidad, y aspectos de higiene incluso, ¿verdad? Entonces, tenemos a los varoncitos que en algún momento, pues definitivamente, alrededor de su pene, cuando tienen prepucio, entonces obviamente se acumula esmegma y demás, ¿verdad? Suciedad. Y si no le enseñamos a limpiar bien esa parte, definitivamente, pues esto va a crear también incomodidad, va a crear en algún momento infecciones, etcétera. Entonces, va amarrado desde decirle la parte correcta o el nombre correcto a esta parte hasta aprender el cuidado correcto de esa higiene personal, ¿verdad? Entonces, en el caso de las mujeres, de igual forma, ¿verdad? Las mujeres, las mamás, pues enseñan a sus niñas a hacer una correcta limpieza de la vulva, ¿verdad? Entonces, a veces hay mamás que tienden a utilizar el término vagina también, aunque el término vagina en sí es de forma interna, ¿verdad? Porque el nombre correcto es vulva. Entonces, estos elementos es importante tenerlos en cuenta. Tenemos que empezar desde ahí, ¿verdad? Llamar las cosas por su nombre. Sé que nos da pavor a veces porque, híjoles, crecimos en un entorno en el cual pues no se podía a veces hablar de ese tema, ¿verdad? Y a veces para nuestros papás era complicado explicarnos a nosotros esto y ponían nombres diferentes, ¿verdad? Pero es importante empezar desde ahí, desde cuál es la función, ¿verdad? ¿Cuál es la limpieza y cuál es el nombre correcto de las partes íntimas, ¿verdad? Aspectos como los sentimientos, los límites, cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Eso también es importante de que nosotros lo vayamos comentando. Ya les decía desde un inicio, ¿verdad? Que esa relación que tenemos, esa conversación, esa comunicación asertiva con nuestros hijos, ¿verdad? El contacto que podemos tener con nuestros hijos y cómo los demás en algún momento pueden llegar a tenerlo con nuestros hijos es importante demarcarlo, ¿verdad? Porque es un límite a la larga. El nivel de confianza que nosotros podamos proveer a nuestros hijos definitivamente va a marcar la pauta, sobre todo si en algún momento alguien viene
y le marca la pauta de, mira, vamos a jugar esto, pero no le puedes decir a tu papá y a tu mamá porque es un secreto, ¿verdad? Entonces, muy diferente es en algún momento a contar algo que puede ser eh, quizá manejado de forma privada, ¿verdad? Algún tema, pero no podemos ponerle en el contexto de es un secreto y no le puedes decir a papá o mamá. Para los niños más pequeños, el contacto con papá y mamá es fundamental y esa confianza y esa relación tiene que estar muy fundamentada. Entonces, si viene un adulto y le dice, mira, es un secreto, vamos a jugar esto en secreto, pero no le puedes decir a papá y mamá. Entonces, si ya hemos trabajado esto con nuestros hijos y ya les hemos enseñado, ¿verdad? Que cualquier cosa que en algún momento alguien quiera que se los oculte a ellos, no se puede hacer de esa manera y que ellos tienen que recurrir a nosotros como papá y mamá para contarnos qué está pasando. Si nosotros trabajamos eso desde muy pequeños, evitamos muchas situaciones de riesgo y de abuso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa cuestión de cómo enseñamos a relacionarnos con los demás, la confianza que podemos tener con ciertas personas, la relación que tan aceptable o no puede ser desde X o Y punto. Entonces son elementos que empezamos a fomentar desde muy pequeños, ¿verdad? Otro elemento que vamos a añadir a por dónde empezar y qué lineamientos trabajar es explicar lo que es público y lo que es privado, ¿verdad? Partes del cuerpo que no podemos exponer a nadie más, ¿verdad? Ni en lugares ni actividades. Y obviamente, pues parte del cuerpo que están más visibles, ¿no? Los brazos, en algún momento las manos, las piernas, en algún momento, hasta qué punto pueden estar expuestas también, ¿verdad? Dependiendo de la ropa que estemos usando. Entonces, todos estos elementos es importante de tenerlos en cuenta, ¿verdad? Esta parte es tuya, nadie más lo puede tocar, ¿verdad? Esta es parte, por eso es que empezamos a enseñar cómo se hace la limpieza, porque entonces los niños ya lo empiezan a hacer de forma autónoma, ya evitamos nosotros también irrumpir en ese espacio, ¿verdad? En algún momento, a veces dentro de la familia normalizamos que en algún momento, bueno, pasa, ay, como es en mi casa, ¿verdad? Voy a utilizar paños menores, me decían una vez unos papás, ¿verdad? Entonces, ese elemento también es importante porque si ven que en algún momento nosotros también exponemos ciertas partes en un entorno familiar, pues esto se normaliza y creen en algún momento los chicos que eso se puede hacer en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, es importante que en algún momento respetemos esa privacidad. Algo tan sencillo como cambiar el pañal de un niño, ¿verdad? A veces estábamos acostumbrados a, ay, aquí lo voy a cambiar, ¿verdad? O en algún, ay, te voy a cambiar y tal vez estaba en la sala enfrente de alguien más. Entonces, ese espacio, esa privacidad se empieza a fomentar desde muy chiquito. Si yo voy a cambiar el pañal de mi hijo o mi hija, lo voy a hacer en un espacio privado, ¿verdad? En un cuarto en donde nadie más entre y donde no esté vulnerado, obviamente, su espacio personal. Desde un elemento tan pequeño como ese podemos empezar, ¿verdad? Si ya están más grandes y se mancharon, ¿verdad? Ok, necesitamos ir al baño, necesitamos ir a la habitación para que te puedas cambiar y no por ser tan chiquito en algún momento exponerlo a cambiarlo en frente de otras personas. Entonces, desde elementos tan sencillos como esos, empezamos a fomentar el elemento de la sexualidad, ¿verdad? Desde ese espacio privado en el cual tenemos que respetar que el otro tiene partes en algún momento que tienen que ser privadas y que nadie más puede vulnerar o nadie más puede observar, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta este elemento porque a veces lo pasamos por alto y cuando son más chiquitos en algún momento pues tendemos a hacer eso, ¿verdad? Evitar esa privacidad y, ay, porque está pequeñito, solo le voy a cambiar la playera, ¿verdad? Pero, y se queda sin camiseta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos elementos son importantes de tenerlo en cuenta para evitar situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? La interacción social, ¿verdad? Cómo me relaciono con los demás y cómo los demás se relacionan conmigo, qué puedo yo esperar de las demás personas, qué puedo yo tolerar de las personas, qué cosas son incorrectas, cuando yo no me siento cómodo con lo que me están diciendo, poder acudir a alguien de confianza y decirle que esto y esto está pasando. Entonces, todos esos elementos también son importantes de irlos trabajando desde casa, ¿verdad? Los espacios de privacidad que les decía anteriormente, ¿verdad? Obviamente hay elementos que requieren privacidad, como bañarse, cambiarse y vestirse, y entonces necesitamos tener un espacio asignado para eso, ¿verdad? A veces en algún momento pasa también, bueno, híjole, ya se hace pipí, ¿verdad? Y es niño, ay, puedes hacer pipí aquí en la calle, donde sea, ¿verdad? Porque sos niño. Entonces, esos elementos también, aunque lo veamos como algo cotidiano, algo muy normalizado que tenemos en la sociedad,
ese aspecto también de cuidar su privacidad también es importante, ¿verdad? Yo sé que a veces con el tráfico que acontece en la ciudad, pues a veces en algún momento pasa que los niños pues necesitan ir al baño y no tenemos un lugar específico, ¿verdad? Porque ha pasado con algunos papás que me cuentan eso, ¿verdad? Bueno, entonces buscar un espacio donde sea privado y que nadie más observe mientras está haciendo pipí, ¿verdad? Porque se entiende la urgencia, no es lo idóneo, pero en algún momento se entiende la urgencia, pero vamos al espacio de cuidar esa privacidad en algún momento, ¿verdad? Entonces, es importante hacer ver esa situación con los chiquitos, ¿verdad? Los vínculos de confianza, vuelvo a resaltarlo, ¿verdad? El contexto en el que están nuestros niños, niñas o los adolescentes en algún momento. La confianza en algún momento que hemos comentado desde chiquitos se va a hacer visible cuando los niños siguen avanzando en edades. Entonces es importante que en algún momento ellos tengan esa apertura, ¿verdad? De contarnos cuando alguien se está acercando inadecuadamente a ellos, cuando hay un elemento que está siendo vulnerado ahí, cuando alguien no está respetando sus límites, ¿verdad? Muchas veces si no generamos ese vínculo sano con nuestros hijos, a veces estas situaciones no nos las cuentan, ¿verdad? Y entonces se ponen en una situación de riesgo muy penosa, ¿verdad? Y a veces con consecuencias mucho más lamentables. Entonces, por ello es importante resaltar esa cuestión de, desde pequeños, fomentar esa conexión, esa comunicación, ese espacio de hablar de los temas sin juzgar y escuchar atentamente, ¿verdad? Y también es importante, y esto va más para los adolescentes, que son los que en algún momento están más expuestos a redes sociales y demás, ¿verdad? Hablar sobre los riesgos que puede tener el uso de redes sociales, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? No deberían de tener teléfonos celulares, ¿verdad? Inteligentes, menores de 15, 16 años, ¿verdad? Incluso ya 16, 17 todavía requieren esa cuestión de análisis de para qué sirve un teléfono, ¿verdad? Pero en el contexto en el que estamos, muchos padres hemos caído en la cuenta de terminar otorgando un teléfono, sobre todo, y muchos comentan, ¿verdad? A raíz de la pandemia, pues muchos tuvieron que utilizar dispositivos para clases y demás, ¿verdad? Entonces, eso promovió un poco más este uso y en algún momento pues ya se ha visto que ha sido muy generalizado y trabajado de formas inadecuadas. Vemos niños en restaurantes de un añito, ¿verdad? Que para comer tranquilo tiene que estar viendo un teléfono cuando en realidad eso no nos está funcionando para nada, ¿verdad? Tiene sus implicaciones. En algún momento vamos a hablar sobre las implicaciones de los teléfonos celulares y el riesgo que trae para nuestros hijos, pero es importante que si en algún momento hemos otorgado un dispositivo, estemos al pendiente de qué están haciendo, con quién se están comunicando, ¿verdad? Tener un control parental, tener aplicaciones que monitoreen la actividad, el historial de lo que está observando, con quiénes se está comunicando, porque es bien complicada esta situación, ¿verdad? Gente que se hace pasar por otra, ¿verdad? Con tal de obtener amistad o fotografías de nuestros hijos en algún momento, ¿verdad? Se ha visto este tipo de cosas. En algún momento dentro de la misma red social, ¿verdad? Compañeritos o personas de adolescentes, en algún momento pues comentan escriben comentarios en algún momento para juzgar las fotos de los demás. Eso obviamente pues es un ciberbullying definitivamente. Y cuestiones ya llegando a la adolescencia y más entre los 16, 17, 18 años que empiezan con cuestiones de tener una relación, tener un novio o novia, en algún momento pues pueden llegar a compartir fotografías pues definitivamente muy íntimas, ¿verdad? Y entonces eso crea toda una situación muy penosa, muy complicada de trabajar y es importante tener en cuenta los riesgos y a los que pueden estar sometidos nuestros hijos por el uso de redes sociales, ¿verdad? Eh, Como cuestión, no es una cuestión de publicidad ni nada pagado por acá, ¿verdad? Pero si en algún momento pueden ver la serie de adolescencia en Netflix, ¿verdad? Que muchos estamos a veces con este tipo de plataformas en las cuales accedemos a material y contenido que puede ser muy útil. Algo que se puede rescatar muy bien de esta serie es justamente
cómo niños y niñas entre 10, 11, 12, 13 años ya están expuestos a redes sociales, el tiempo que pasan ahí, ¿verdad? Cómo se manejan en algún momento los comentarios y nivel de rating, podríamos decir, ¿no? En algún momento, la popularidad que un like puede dar, ¿verdad? Y si estamos trabajando autoconcepto y autoestima, y este autoconcepto y autoestima no está fortalecida del todo, cualquier comentario, cualquier situación de, ay, mi foto no tuvo muchos likes, en algún momento sí afecta grandemente a los chicos, ¿verdad? Sobre todo a los adolescentes que están construyendo esa imagen corporal, esa imagen de autoconcepto, esa imagen de autoestima. Entonces, es para que lo reflexionemos, para que tengamos en cuenta estos elementos, sobre todo en la parte de la adolescencia. Evitemos dejar a nuestros hijos solos, ¿verdad? Con un dispositivo y estemos al pendiente de qué están trabajando, ¿verdad? ¿Qué están viendo? ¿Qué están usando? ¿Con quiénes están comunicando? Y obviamente, pues trabajemos esa cuestión también de los riesgos que puede haber, ¿verdad? Si hay un dispositivo, tenemos que hablar definitivamente de la responsabilidad que conlleva tener un dispositivo y a ciertas edades. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Entonces, empezamos desde lo básico, desde los elementos de conocer nuestro cuerpo hasta llegar a la adolescencia, de hablar sobre temas incluso de redes sociales y demás, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Verdad? Porque dependiendo de la edad en la que se encuentren nuestros hijos, pues definitivamente así vamos a ir abordando algunos temas de sexualidad. De los 0 a los 5 años, generalmente lo que más podemos profundizar es cuestiones del cuerpo, nombres del cuerpo, partes del cuerpo, perdón, nombres de partes del cuerpo, las características físicas, etcétera, etcétera, que podemos tener porque en algún momento somos diferentes hombres de mujeres, ¿verdad? Entre aspectos físicos como tal, ¿verdad? Y emocionales incluso, porque nuestro cerebro, en hombres y mujeres, definitivamente trabaja muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces dentro de la cuestión de género hablamos más sobre equidad, ¿verdad? Y en algún momento, porque hay situaciones que todos como seres humanos tenemos los mismos derechos, pero anatómicamente, fisiológicamente, ¿verdad? Cerebralmente, nuestros elementos funcionan muy diferente. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿verdad? La imagen corporal positiva en algún momento. A veces decimos, bueno, tal vez con decir, ay, qué bonita te ves, que, ay, que esto te queda muy bien. Cuando enfocamos mucho a algo muy superficial respecto a la imagen corporal, eso crea una situación de dependencia en la que el niño y niña siempre va a intentar agradar a los demás. Cuando en realidad si alguien elige algo, si alguien se va a poner algo, la pregunta correcta es, ¿te sientes cómoda con eso? Mira, ¿te gusta cómo me veo? Entonces nosotros podemos responder de cierta manera, ¿verdad? ¿Te gusta cómo te ves? ¿Verdad? Porque entonces lo que hago es delegarle esa responsabilidad. La que se tiene o el que se tiene que sentir cómodo o cómoda con lo que usa es el niño o niña, ¿verdad? No me tiene que agradar a mí. Obviamente hay situaciones en las que nosotros venimos y pues hay que cumplir cierta etiqueta, ¿verdad? Vamos a alguna cuestión de reunión y no puede ir en pijama, por ejemplo, ¿verdad? Entonces enseñamos esas cuestiones, pero no con el fin de que en algún momento es que te tenés que ver bonita, es que te tenés que ver no sé qué. No, tiene que ser un elemento en el cual podamos promover de forma adecuada esa imagen corporal, ¿verdad? De los 6 a los 12 años empezamos ya con otros elementos, con la curiosidad sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, que cómo funcionan ciertas partes, que de dónde vienen los bebés, que es la pregunta más temida a veces, ¿verdad? Cómo funcionan esas relaciones con los demás, que fulanito es mi amiguito, mi amiguita, que me gusta fulanito, porque ya llegando a los 12 años empezamos con este tipo de cosas, ¿verdad? Y por ende, un elemento que tiene que prevalecer en estos aspectos, ¿verdad? Lo resalté más en esta etapa, pero viene desde mucho antes, es esa comunicación abierta, honesta que podemos tener con los niños, ¿verdad? En lugar de escandalizarnos por una pregunta que nos estén haciendo respecto a la sexualidad, si en algún momento no sabemos cómo contestar, podemos utilizar los recursos de, qué interesante tu pregunta, déjame pensar cómo te lo explico, ¿verdad? En lugar de, ¿verdad? Porque en algún momento nos vamos a, ay, no, es que eso no lo podemos hablar, ¿verdad? O, ¿y quién te está diciendo eso, ¿verdad? O ¿por qué estás preguntando eso? Entonces eso vamos desde la parte de juzgar. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la comunicación no violenta, en la comunicación asertiva, que es importante evitar juzgar. Entonces, vamos en ese momento, si ya cambié de colores, si ya no sé qué decir, ¿verdad? Porque me agarró así de la nada,
el tema o la pregunta que me está haciendo y necesito procesar cómo explicárselo a su nivel, porque obviamente, dependiendo de la edad, hay aspectos en los que voy a ser más explícito y en otros en donde voy a dar una explicación, claro, certera, pero sin tanto detalle, ¿verdad? Entonces, es como que en algún momento alguien de antes de los 6 años me esté preguntando sobre cómo vienen los bebés, ¿verdad? A alguien ya adolescente. Es muy diferente, ¿verdad? Al adolescente ya le puedo explicar, ¿verdad? Un poquito más a detalle el mecanismo de algunas cosas, mientras que al niño lo que le interesa es que en algún momento le explique qué es la unión de las células, ¿verdad? Sin llegar a tocar el tema íntimo como tal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad, yo voy a necesitar herramientas diferentes. Entonces, la comunicación en algún momento, la curiosidad que ellos tengan, no podemos escandalizarnos ni ponerlo en tela de juicio ni como algo malo, sino al contrario, ¿verdad? Promover esa cuestión de la comunicación asertiva, del contacto y el vínculo con nosotros y en lugar de pensar o que transmitir que ellos crean que esto es malo, lo que están preguntando, en lugar de esto, pues tratar de hacernos sentir cómodos con las preguntas que están haciendo, tratar de explicarles a su nivel lo que está sucediendo, lo que ellos quieren saber, ¿verdad? Pero si yo no estoy listo en ese momento, ¿verdad? Listo o lista para poder responder preguntas, con qué interesante tu pregunta, déjame pensar cómo te lo explico, ¿verdad? Basta y sobra, ¿verdad? Ya hemos visto en tiempo atrás, el año pasado hablábamos un poquito también sobre esa cuestión de la comunicación asertiva y la disciplina asertiva, donde les decía yo una vez, ¿verdad? A veces es importante que los chicos también vean que no lo sabemos todo, ¿verdad? O que a veces tendemos a dar el comentario de, ay, no sé, y no me preguntes, ¿verdad? O, ay, tú y tus preguntas, después te digo. Entonces, ese tipo de cosas en algún momento van a hacer que sí o sí busque la información, incluso puede llegar a ser inadecuada. Entonces, promovamos ese contacto con nuestros hijos y en lugar de escandalizarnos por una pregunta, ¿verdad? Respiremos, ¿verdad? Hagamos parte de esa cuestión de la disciplina asertiva, del autocontrol también en nosotros, de esas funciones ejecutivas, ¿verdad? Por ser adultos, que no tenemos que ser perfectos, pero sí intentar ser más maduros para algunas situaciones. Entonces, pues una respuesta tal y como la que pusimos de ejemplo puede ser de mucha ayuda, ¿verdad? Y en los últimos años, ¿verdad? Llegados a la adolescencia, pues entonces aquí ya hablamos de los cambios significativos, pues va a cambiar la voz, van a salir vellos en ciertas zonas de tu cuerpo, ¿cómo? Y empezamos a explicar, ¿verdad? Va a pasar esto y esto, aspectos como la menstruación, por ejemplo, para el caso de las mujeres. Entonces, todo este tipo de situaciones es importante de empezarlo a platicar con nuestros chicos adolescentes, ¿verdad? Definitivamente van a hacer preguntas en algún momento ya sobre actos sexuales como tal. La televisión, los programas en algún momento vienen con algún tipo de contenido, eh, no un tanto explícito, pero sí deja pues ciertas situaciones a hablar sobre este tema. Entonces, incluso si estamos viendo una película y de repente no sabíamos que había una situación, una escena un poco subida de tono, es importante que en lugar de, ay, eso no lo veas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una pausa, ¿verdad? Y entonces preguntar también, ¿verdad? ¿Qué sabe de esa situación? Porque a veces creemos que los chicos no saben y ya buscaron por otro lado si no tenemos una comunicación constante con ellos, ¿verdad? Entonces, en lugar de verlo como algo escandalizado, de ándate con tu cuarto porque eso no lo puedes ver, ¿verdad? Podemos tranquilamente, ¿verdad? Ponerle pausa, hablar sobre el tema, ¿verdad? De por qué estas situaciones no podemos visualizarlas en ese momento, o vamos a explicarle, dependiendo de la edad, ¿verdad? Esos temas, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de la edad en la que estén, ¿verdad? Pero evitemos escandalizarnos por un tema que a la larga es natural, ¿verdad? Pero que hay que saberlo explicar para que tengamos un conocimiento certero sobre esto, ¿verdad? La identidad, ¿verdad? Las relaciones que vamos a tener con los demás en algún momento, la autoimagen, ¿verdad? Empieza una etapa en la que quieren ser populares o que si en algún momento alguien les dice que están feos o que están de esta manera, eso va a afectar su autoestima si no hemos comentado una autoestima sana. Entonces, todo este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta en esta etapa, ¿verdad? La comunicación abierta, vuelvo a resaltar, es importante tener un diálogo saludable con nuestros hijos, sobre todo con estos temas que en algún momento se vuelven pues muy complejos, ¿verdad? Si vamos a promover relaciones saludables, definitivamente la primera parte es el respeto, ¿verdad? El respeto hacia los demás y el respeto hacia mí, ¿verdad? Porque por ser persona
obviamente merezco respeto, ¿verdad? De cómo me pueden tratar, de qué puedo tolerar, de qué no, si en algún momento no sé cómo abordarlo, pedir ayuda en el momento en el que está ocurriendo algo, pero la relación con los demás se basa mucho en el respeto y la empatía, ¿verdad? Dos elementos que en algún momento hemos dejado de lado, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentir el otro si yo digo esto? O cómo me sentiría yo si a mí me dijeran este tipo de cosas, ¿verdad? Vamos con la empatía, con el respeto, entonces es importante de promover esas situaciones. La igualdad en algún momento en las relaciones, ¿verdad? Entender que hay trato justo tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Porque definitivamente somos seres humanos, entonces definitivamente tenemos que ir bajo ese nivel. Dentro de nuestro contexto, cuando son familias en las cuales está casado papá y mamá, ¿verdad? Promover esa cuestión de equidad en casa es importante, ¿verdad? No porque sea hombre, en algún momento todo lo tiene que hacer la mamá, servirle y demás, sino promover esos tratos de equidad donde todos colaboramos, todos participamos en casa, ayudamos con la limpieza, ayudamos con comida, y no porque sea mujer tiene que hacer esto y porque sea hombre tiene que hacer tal cosa. Vamos a fomentar, obviamente, esa equidad. La comunicación abierta, no me voy a cansar de resaltar esta parte porque es importante construir lazos de confianza con nuestros hijos. Y lo que les decía anteriormente, en la empatía, ¿verdad? Entender, ponerme en el lugar del otro, cómo se está sintiendo el otro, ¿verdad? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo puede llegar a afectarle algo, ¿verdad? Porque no sabemos el contexto de cada uno de los chicos, entonces cuán importante es lo que los otros dicen de él o ella, ¿verdad? Y cómo le llega a afectar grandemente. Entonces, a veces decimos, es que en fulanito o menganito le está diciendo tal y tal cosa, es que en tal lugar está expuesto a que le hagan bullying, ok, pero ¿cómo hemos fomentado desde atrás, desde casa, esa situación en la que nos reporten con tiempo, en esa situación de cómo abordar esos elementos en los cuales se está irrumpiendo la privacidad, se está irrumpiendo el respeto de una persona y entonces poner un límite cuando esto está pasando, porque muchas veces lo que se ve es que nos enteramos tiempo después, cuando ya ha pasado mucho tiempo en el que el niño o niña se siente vulnerado por ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando en realidad, si hemos fomentado una comunicación asertiva desde el inicio, en el momento en el que pasa, los niños no lo cuentan, ¿verdad? Entonces es importante esa cuestión de comunicación y de empatía, ¿verdad? Y vamos con los últimos elementos, ¿verdad? Los temas clave en la educación sexual, definitivamente, ¿verdad? Recapitulando, vamos desde la comprensión del cuerpo y desarrollo físico, la anatomía, las partes, cómo se llaman, para qué sirven, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la pubertad, ¿verdad? Los cambios que va a tener a lo largo de esa etapa, ¿verdad? A nivel físico y emocional, porque no solo suelen ser físicos, también emocionales, empieza esa cuestión de la interacción con el otro y algunos sentimientos que empiezan a aflorar. Entonces, definitivamente es importante, ¿verdad? Y la confianza en algún momento, que los chicos puedan sentirse cómodos con su cuerpo, porque pasa a veces, algunas chicas, pues en algún momento, sus pechos empiezan a crecer más porque tienen tendencia a que esto pase, ¿verdad? Y entonces empiezan a usar como a taparse, ¿verdad? Y a caminar así como encorvados, porque es una cuestión que da pena, ¿verdad? Y que lamentablemente estamos en una sociedad en la cual tilda mucho esos aspectos físicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a normalizar esa cuestión de que todos somos diferentes, todos tenemos un cuerpo diferente, sin llegarlo a ver desde otra índole, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a sentir cómodo o cómoda con mi cuerpo, con ese cambio de voz que puedo llegar a tener como hombre y se me van a salir los gallitos, los famosos gallitos que decimos a veces, ¿verdad? Como en algún momento me empieza a salir bigote, ¿verdad? Y me siento incómodo por esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como en algún momento con esos cambios que vamos a tener sentirnos cómodos, ¿verdad? La importancia de la educación es definitivamente el consentir ciertas acciones, poner un límite para otras, definitivamente es la base de las relaciones respetuosas con los demás, ¿verdad? O sea, qué cosas podemos tolerar, qué cosas no podemos tolerar, eso lo empezamos desde casa, ¿verdad? Y cómo en algún momento establecemos límites y reglas y cómo tenemos que respetar los límites y reglas de los demás. A veces tendemos a decir desde casa es que porque es niña tenés que respetarla, ¿verdad? En el caso de los niños. Y en sí el mensaje tiene que ser tanto para niños y niñas, o sea, porque es una persona la tienes que respetar. Entonces a veces dentro de esta sociedad en la cual nuestro discurso se ha normalizado desde tintes machistas, ¿verdad? Tendemos a explicar
que solo las niñas, de parte de los niños, merecen respeto, cuando en realidad también es a la inversa. ¿Qué pasa si una niña en algún momento amedrenta a un niño, ¿verdad? Ah, entonces no te puedes dejar, ¿verdad? Porque ¿cómo te va a pegar una niña, verdad? Obviamente ahí estamos metiéndonos en cuestiones en las que estamos tergiversando diferencias de sexo y género. Entonces es importante que los límites y el respeto sea parejo, va tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? En ninguno de los dos casos se puede permitir una situación de esta, ¿verdad? Y la prevención de la violencia, ¿verdad? Prevenir el acoso, como en algún momento podemos fomentar definitivamente aspectos de autoestima, comunicación asertiva dentro de nuestra familia para que lo puedan poner en práctica en situaciones que en algún momento puedan llegar a suceder, ¿verdad? Lamentablemente estamos expuestos a elementos sociales en algún momento, ¿verdad? Nuestros hijos están creciendo, no podemos mantenerlos en una burbuja y estarlos supervisando todo el tiempo. Van a tener relación con niños de otros hogares, niños que han aprendido otras cosas, y entonces, por ende, es importante que desde nuestro contexto tratemos de trabajar esas relaciones sanas para que cuando algo esté sucediendo de forma inadecuada, nuestros hijos nos lo puedan decir con total libertad en el momento en el que está pasando, ¿verdad? Y no tiempo después. Entonces, ¿cómo prevenir justamente esa parte, ¿verdad? Y por último, pues definitivamente, y por eso estamos en este taller y por eso estamos acá, ¿verdad? Definitivamente a veces estos temas tienden a ser muy complejos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para hablar con mi hijo o hija de temas específicos, ¿verdad? De esas preguntas que me está haciendo. Entonces, podemos consultar con profesionales de la salud si yo no sé cómo en algún momento abordar algunos temas, porque obviamente aquí por tiempo y demás, pues estamos tocando puntos muy específicos, ya después seguramente van a extender sus dudas ustedes, pero es importante consultar con profesionales de la salud sobre cómo trabajar estos aspectos de sexualidad con mis hijos según las etapas, ¿verdad? El apoyo con los docentes, ¿verdad? En algún momento nosotros como docentes, en algún momento como personas que estamos trabajando con los adolescentes, nos damos cuenta que en algún momento pues tienen dudas, tienen situaciones que quieren comentar y entonces pasan una buena parte del día con los docentes y quiénes mejores para poder trabajar también desde la capacitación que tienen y el conocimiento que tienen pues estos recursos y estrategias de la sexualidad, ¿verdad? Y entonces trabajar todos en conjunto bajo ese nivel, ¿verdad? Las respuestas a preguntas específicas, ¿verdad? Ok, yo quiero saber específicamente cómo le explico a mi hijo, a mi hija esto, ¿verdad? Y porque tiene tal edad. Entonces, obviamente, vamos ya específicos para ciertos aspectos y que podamos en algún momento responder de forma adecuada con información científica y otras situaciones por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tanto los profesionales de la salud como los docentes y los papás trabajemos en conjunto para poder abordar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y en algún momento, pues también podemos crear, y ya se los hemos planteado incluso a la comunidad de acá, del colegio, ¿verdad? En algún momento crear esos espacios de escuela para padres o de grupos como tal entre padres, porque es importante que dentro de la familia o dentro del entorno de las familias pues nos tengamos un espacio para poder contar cómo nos estamos sintiendo, lo caótico que puede llegar a ser en algún momento ser papá, ¿verdad? Y entonces necesitamos también perspectivas de otras familias, necesitamos el apoyo de un profesional definitivamente, y todo esto pues obviamente es un trabajo en equipo. Entonces, también cómo crear esos espacios, ¿verdad? Y justo ustedes se los planteamos en algún momento en las bitácoras, de poder crear esos espacios donde podamos trabajar con otros papás y podamos tener pues obviamente esa intervención y esa información mucho más a la mano, ¿verdad? Y definitivamente crear un entorno sin juicio, ¿verdad? Un espacio donde no se juzgue de, ay, no estás haciendo bien el papel como papá, porque en ningún momento ese es el mensaje, ¿verdad? Y se lo reitero y siempre se los digo, ningún papá tiene un manual de cómo ser papá, ¿verdad? Siempre vamos aprendiendo en la marcha y siempre nos vamos capacitando poco a poco y nos vamos exponiendo a situaciones novedosas que en ningún momento hemos sido capacitados para eso, ¿verdad? Qué fácil sería que nuestros hijos trajeran un manual en el brazo y así se cría fulanito, ¿verdad? Pero incluso cada hijo es diferente, incluso teniendo más hijos, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que como papás, ¿verdad? Se vale en algún momento no saber algo. Se vale en algún momento corregir lo que estamos haciendo, porque somos humanos y por ende
pues podemos cometer errores, ¿verdad? Pero los errores a la larga no nos hacen malos, por el contrario, nos permiten aprender, ¿verdad? Y es el mensaje que necesitamos transmitir a nuestros hijos, que por habernos confundido en algo no significa que sean malos o malas personas, sino que en algún momento, pues definitivamente podemos ver que podemos rescatar de esa situación y cómo corregirlo, cómo responsabilizarnos por estas situaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a manera de conclusión, entonces, es importante que hablemos sobre la educación sexual desde casa, desde un entorno saludable, fomentando relaciones sanas, decisiones informadas, informándonos científicamente con todo lo que vamos a platicar con nuestros hijos e hijas, ¿verdad? El rol de los papás, ustedes cumplen un rol fundamental. A veces queremos delegar este tema, sobre todo, ¿verdad?, a otros profesionales, cuando en realidad necesitamos los profesionales que tenemos la información capacitar a los papás para que ustedes tengan un rol más activo en aspectos de educación sexual, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes como papás sean el primer foco de atención para que ustedes puedan trabajar con herramientas certeras todo este tema de la sexualidad, ¿verdad? Y las decisiones informadas, definitivamente, ¿verdad? Una buena educación sexual va a capacitar a nuestros hijos desde edades tempranas hasta la adolescencia a tener a tomar mejores decisiones, a tener un mejor desarrollo físico y emocional y sobre todo relaciones sanas con los demás, ¿verdad? Ya dijimos que todo lo que aprendemos en casa lo vamos a normalizar, lo vamos a aplicar a otros entornos, entonces, ¿cómo nos relacionemos nosotros como papás, ¿verdad? Dentro de un entorno de pareja, como papás hacia nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa dinámica? Los hijos lo van a reproducir con las otras relaciones que tengan, con amigos, con pareja, con hijos en un futuro, etcétera, etcétera. El año pasado veíamos en la disciplina asertiva cómo en algún momento debo trabajar, ¿verdad? Y es necesario trabajar desde lo que yo he aprendido a sanar muchas cosas, ¿verdad? Porque eso va a guiar mucho el estilo de crianza que yo estoy utilizando con mis hijos. Entonces, desde esa relación que yo he tenido con mis padres, la he trasladado en algún momento o normalizado en algún momento con mi pareja y con mis hijos y cómo puedo modificar ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué es necesario esto? Para que nuestros hijos tengan una relación saludable con los demás en un futuro, ¿verdad? Recordemos que nuestro papel como papás siempre va a ser preparar a nuestros hijos para el mañana, cuando no nos tengan presentes, para que sepan cómo desenvolverse y solucionar problemas en el entorno en el que estén, ¿verdad? Entonces, como papás no somos eternos, en algún momento no podemos estar con ellos todo el tiempo, no podemos ser papás helicópteros de ahí estar rondando a cada rato nuestros hijos y a nuestros hijos les toca resolver en algún momento, ¿verdad? Entonces, claro que van a cometer algunos errores, definitivamente, todos lo hemos cometido, ¿verdad? Y así hemos aprendido, pero es importante cómo en algún momento nosotros proyectamos esas situaciones, ¿verdad? Cómo podemos tener esa apertura y esa confianza de platicar con nuestros hijos y entender que de lo que vamos haciendo vamos aprendiendo, cómo lo vamos corrigiendo, evitar juzgar cuando no lo cuentan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que informemos, que trabajemos sobre esa línea para que en el mañana nuestros hijos tomen decisiones acertadas en todo este proceso, ¿verdad? Muy bien. Y a nivel teórico, pues esto es todo por el día de hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar un espacio para preguntas, para comentarios, para que ustedes puedan extender, porque yo sé que es un tema que en algún momento nos crea muchas situaciones por ahí, ¿verdad? Si en algún momento es algo muy privado, pues también lo pueden comentar y lo abordamos ya de una forma mucho más específica, ¿verdad? Porque a veces tenemos temas que en algún momento, pues, no queremos externalizarlo, pero sí necesitamos ayuda, también podemos extender nuestras preguntas de forma privada y entonces así construir esa comunidad en la cual pues nos estemos informados y sepamos cómo abordar pues ciertas situaciones, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces vamos a dar el espacio para las preguntas. Vamos a ir respondiendo un poquito. Si alguno quiere abrir su micrófono por ahí, ¿verdad? De poder ir comentando algunas impresiones, dudas que tengan, ¿verdad? Definitivamente, pues este es el momento. Muy bien, tienen el espacio ahí para hacer algún comentario.
Estaba revisando por ahí el chat, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Dice por acá, ¿con qué frecuencia se habla en el colegio sobre el acoso y el bullying? Eso es algo que hemos estado promoviendo durante este año escolar desde el inicio, ¿verdad? Y sobre todo porque nuestro espacio es muy inclusivo, ¿verdad? Entonces tenemos también no solo las diferencias en edades, diferencias de sexo y género, sino que también tenemos diferencias de condiciones de neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando ya con varios grados todo este proceso, porque definitivamente es importante partir del ambiente del respeto, de la tolerancia, ¿verdad? De los límites como tal, ¿verdad? Entonces, durante este año ya llevamos ahí un par de actividades en las cuales pues hemos trabajado, ¿verdad? Con videos, con cuestiones interactivas, dependiendo de la edad, ¿verdad? Entonces, sí es algo que ya lo hemos aplicado desde este año, ¿verdad? Entonces, definitivamente al final nos toca cada año pues renovar un poquito este tema y estarlo trabajando, porque cada año ingresan alumnos nuevos, ¿verdad? Entonces, los que ya vienen desde hace tiempo pues ya están inmersos en ese proceso inclusivo, ¿verdad? Entonces, del respeto de las diferencias, de la tolerancia. Y entonces, definitivamente, pues cuando tenemos población nueva, necesitamos recapitular varios aspectos, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que nosotros también tenemos de estar trabajando desde la parte de la orientación escolar, ¿verdad? Este año, desde muy temprano, empezamos a trabajar este tipo de cosas. Ya vamos otra vez por una ronda más en la que vamos a ir planificando también retomar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, como son varios grados y tenemos que dividirlos por etapas, como ya lo vimos, todo aspecto de educación, ¿verdad? De psicoeducación, tenemos que acoplarlo a la población, ¿verdad? Entonces vamos por grupitos. Pero sí, desde este año, desde principio de año, ¿verdad? Como lo hemos hecho en otras etapas, pues desde principio de año hemos estado trabajando ya ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de respeto de las diferencias y evitar esas situaciones de bullying, ¿verdad? Y desde casa, pues es importante también seguirlo trabajando, ¿verdad? Como les decía, todo viene desde casa, ¿verdad? Cómo nosotros fomentamos la empatía, ¿verdad? Y cómo nosotros en algún momento fomentamos esa cuestión de situaciones en las cuales nuestros hijos no sean vulnerables ni tampoco agredan a alguien más, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Nosotros como institución definitivamente vamos reforzando esa parte por ahí, ¿verdad? Dice por acá, ¿el colegio puede y debe educar o reforzar este tema de la sexualidad con los niños y adolescentes? Sí, definitivamente, pero como son menores de edad, también ya hemos solicitado el permiso de varios papás, sobre todo en la etapa de los niños y adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes que sobre todo, pues este año tenemos adolescentes también, ¿verdad? Ya el colegio va creciendo, definitivamente nos vamos adentrando en nuevas etapas, nuevas edades, y sí, definitivamente ya empezamos a solicitar el permiso de los papás promoviendo justamente, y por eso el taller del día de hoy es para que veamos la importancia, porque sabemos que para algunos todavía es un tema tabú, ¿verdad? Y nos genera pues mucha cuestión ahí de ¿y cómo le hago? Y no, eso no lo podemos hablar a estas edades, ¿verdad? Entonces, no, que lo veamos como algo normal. Entonces, por eso era el proceso de dar el taller justamente con este tema, ¿verdad? Para que ustedes vean que es un tema normal que necesitamos trabajar, ¿verdad? Y que necesitamos trabajar con los adolescentes, ¿verdad? Entonces ya ahí con la coordinación escolar justamente vamos de la mano de empezar a trabajar con los adolescentes este tema, ¿verdad? Justamente en las bitácoras que ya para los que son parte del colegio, pues ya les llegará, si no estoy mal, o ya les llegó la nueva bitácora donde se les está solicitando el permiso también para poder abordar estos temas con los chicos, ¿verdad? Porque pues definitivamente también respetamos ciertas situaciones, pero la importancia de este taller era para que ustedes vieran el por qué hay que normalizar ciertas situaciones que tenemos que hablar porque son de la cotidianidad y la normalidad, ¿verdad? Y entonces es importante trabajarlos, ¿verdad? Y por aquí decían, ¿verdad? Ya no se puede confiar en nuestra propia familia, a veces sí, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, son situaciones que en algún momento pues vulneran en algún punto, ¿verdad? Y que dice por acá, ¿verdad? Es importante siempre creerle y escuchar a los pequeños, sí, definitivamente, ¿verdad?
y porque está en un mundo en el que se encuentran vulnerables, ¿verdad? Lo que nos puede, lo que nos queda es poder apoyarlos e instruirlos en este tipo de temas, definitivamente, ¿verdad? Y que pongan límites claros. Y por eso yo les ponía el ejemplo, algo tan sencillo como evitar obligar a nuestros hijos a saludar a algún familiar cuando ellos no quieren hacerlo, desde ahí podemos partir, ¿verdad? Porque definitivamente lamentablemente son situaciones que se dan, ¿verdad? Entonces, con las personas que están más cercanas, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros hemos fomentado decirles a los niños, no le hables a extraños, ¿verdad? Entonces, ok, pero a veces no solo en los extraños está el peligro, sino también dentro del entorno familiar. Entonces, por eso es importante respetar esto, ¿verdad? Evitar esa situación en la cual podamos exponer a nuestros hijos a un entorno vulnerable. No me recuerdo, hace como un año tal vez vi yo una historieta de un dibujito donde está una abuelita que llega a la casa del niño y le dice, ¿verdad? Y hoy no me vas a saludar de beso. Y entonces el niño le dice que no, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a ir porque no me quieres saludar de beso. Y el niño le abre la puerta y dice, con todo gusto te puedes ir, ¿verdad? Y entonces la abuelita se escandaliza, ¿verdad? Según la historieta, ¿verdad? Y es algo tan sencillo, eso es un límite, ¿verdad? O sea, lo siento, pero yo no te voy a saludar de esa manera, ¿verdad? Y no es una falta de respeto, o sea, podemos en algún momento marcar ese punto de, en este momento no me siento cómodo para saludar, ¿verdad? Entonces pongo un buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, ¿verdad? Puede ser más que suficiente, ¿verdad? Pero no promover el entorno en algún momento de, porque es tu tío, porque es tu tía, lo tenés que saludar, ¿verdad? Dale un beso, ¿verdad? No sea maleducado, ¿verdad? A veces normalizamos eso porque así nos lo enseñaron y no es que esté juzgando en algún momento lo que hemos hecho, todo lo hemos hecho en algún momento, pero es momento en el cual empecemos a cuestionar esas prácticas sociales que hemos tenido y que podamos modificarlas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante los espacios, para que empecemos a corregir algunas cosas que en algún momento hemos hecho y que en ningún momento, ¿verdad? Se les está juzgando porque todos somos humanos, ya dijimos que como papás no somos perfectos, podemos cometer errores y que los errores nos permiten avanzar y crecer y aprender, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿verdad? Y por acá dice, abre una posibilidad de que se aborden formas o estrategias más específicas de acuerdo a las diferentes edades para abordar los temas, ¿verdad? Podría haber una segunda parte, claro, de acuerdo, vamos a tomarlo en cuenta entonces para tener este tipo de conversaciones con estrategias más específicas, ¿verdad? Porque primero pues tenemos que dar la importancia de la situación y luego ya nos podemos ir a la parte práctica, definitivamente, ¿verdad? Dicen por acá cómo responder a la pregunta de cómo se embaraza mami, va a depender de la edad, ¿verdad? Si es alguien muy chiquitito, con un simple, en algún momento como explicar a nivel de células, ¿verdad? Bueno, mamá tiene unas células que se llaman óvulos, ¿verdad? Evitar el asunto de la florecita y de la abejita y todo lo demás, ¿verdad? O que los niños vienen de la cigüeña porque tampoco nos funciona, ¿verdad? Porque eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, podemos explicar, ¿verdad? Definitivamente que mujeres tenemos unas células, ¿verdad? En algún momento los podemos buscarle una forma de cómo explicarlo, ¿verdad? Y los niños son muy gráficos, en algún momento muy concretos, entonces podríamos utilizar incluso algún material como gelatina o algo por el estilo para poder explicar cómo es el óvulo, ¿verdad? Y que en algún momento, pues papá tiene otras células que se llaman espermatozoides, ¿verdad? Y que ingresan en la célula, ¿verdad? Para un niño de 3, 4, que la pregunta esta suele darse más o menos entre los 4, 5, 6 años, ¿verdad? Con esa simple explicación, ¿verdad? Y que de ahí empieza a formarse el bebé y entonces esa célula crece y entonces ya le explicamos, con eso basta y sobra, ¿verdad? Si ya es un niño llegando a la adolescencia, ahí ya podemos empezar, sobre todo en la adolescencia, ya podemos empezar a explicar con un poquito más de detalle, ¿verdad? En el caso de la inclusión o la inserción del miembro del hombre en la mujer, ¿verdad? Y entonces esas células atraviesan, ¿verdad? El camino, llegan a fertilizar el óvulo. Tampoco necesitamos ser tan explícitos de ¿qué hacemos esto y lo otro? No, simple y sencillamente cómo es fisiológicamente la situación, ¿verdad? Entonces, entre los niños más pequeños antes de la adolescencia podemos explicar muy bien el proceso de células, ¿verdad? Y con eso basta y sobra. Y con los más grandes empezar ya en la funcionalidad de los órganos como tal, ¿verdad? Sin una situación de morbo, sin una situación en la cual podamos ser tan explícitos, porque definitivamente no se puede hacer eso porque todavía están en ese proceso de aprendizaje. Entonces,
y porque obviamente es una cuestión privada, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente la parte anatómica y fisiológica, la funcionalidad de los órganos, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Entonces, va a depender mucho de la edad. Entonces, con esa simple explicación, ¿verdad? Por aquí dicen que tiene 4 añitos, definitivamente sí, ¿verdad? Entonces explicamos a nivel de células, ¿verdad? Que hombres tenemos estas células, mujeres podemos hacer, como les decía, se me ocurre una idea como muy gráfica en la cual podamos tener pues una gelatinita en forma de ruedita, la podemos echar en una tapaderita, ¿verdad? Y ese es el óvulo, entonces cuando ingresa la célula masculina, ¿verdad? O la que tiene papá, ¿verdad? Esta obviamente se queda en este espacio como si fuera su casita, ¿verdad? Y entonces esa célula chiquitita con la de mamá empieza a formar una persona, ¿verdad? Y esa es la explicación que el niño necesita en ese momento, ¿verdad? No vamos a ahondar en cuestiones mucho más anatómicas respecto a la funcionalidad o la situación de cómo se creó, simple y sencillamente, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿Verdad? ¿De dónde surge de esa unión de esas dos células que nace una persona? ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, son situaciones, como les digo, que en algún momento decimos, ¿y ahora cómo le explico, verdad? Y entonces a veces tendemos a dar la típica explicación que la abejita, que el polen, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Cuando en realidad, pues sí, nos puede servir para ejemplificar, pero qué mejor que hacerlo de una forma más concreta, ¿verdad? Y el niño se queda tranquilo con eso, ¿verdad? Si en algún momento nos toma por sorpresa algunas cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, basta con decirle, qué buena pregunta la que me acabas de hacer. Voy a buscar cómo explicártelo para que tú me lo entiendas, ¿te parece? ¿Verdad? O preguntamos, ¿verdad? Qué buena pregunta la que me acabas de hacer hoy. ¿Por qué te surgió la duda? ¿Verdad? De una forma empática. Entonces, en lo que nosotros tratamos de que los colores de la piel nos bajen un poquito, ¿verdad? Porque a veces nos toman como en esas curvas cuando nos empiezan a preguntar de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente esto y hacerlos parte del proceso, ¿verdad? Entonces, primera, como va creciendo obviamente el vientre y los niños se dan cuenta, en este caso, cuando son más chiquitos, nos enfocamos en la unión de las células y ese desarrollo del vientre de mamá, ¿verdad? Entonces, bebé empieza siendo como un frijolito, ¿verdad? Y entonces, obviamente, de ese tamaño, porque lo ejemplificamos, de ese tamaño fuimos todos nosotros. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que en algún momento, pues ya no cabemos en el vientre de mamá y tenemos que nacer, ¿verdad? Y entonces, únicamente eso es lo que necesita saber el niño, ¿verdad? Como digo, más adelante, entonces ya empezamos con otro tipo de explicaciones. Después de los 6 años empiezan a preguntar cómo nacen los bebés, ¿verdad? Entonces tenemos que explicar definitivamente un poco más de anatomía, ¿verdad? Bueno, esta es vagina, esta es vulva, por aquí pasa bebé, ¿verdad? Obviamente es como un camino que empieza a abrirse y entonces sale, ¿verdad? Sin entrar en tanto detalle, ¿verdad? Y ya más adelante, como les digo, entonces ya pasamos a la parte más gráfica de funcionalidad y demás, ¿verdad? Sin también dar tanto detalle a nivel de privacidad. Y entonces explicamos que esto es una situación muy natural, ¿verdad? Muy fisiológica, muy anatómica, y así les vamos explicando a los niños, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de explicar estas cuestiones, ¿verdad? Como les digo, hay elementos que vamos a omitir según edad, ¿verdad? No es que no los vayamos a decir en algún momento, sino los vamos a ir retomando cada cierto tiempo, ¿verdad? Tampoco esperemos hasta que en algún momento nos lo pregunten, ¿verdad? Sino si vemos que ya, por ejemplo, vamos llegando 7, 8, 9 años, empezar con estos temas de explicar en algún momento, ¿verdad? En algún momento pues lo van a ver en ciencias naturales también, todo este proceso, y entonces tiene que ir de la mano con papá y mamá, ¿verdad? Entonces a veces empiezan con esas preguntas también, o porque tienen una situación en casa, como el ejemplo que nos acaban de poner, que mamá está embarazada, o en algún momento lo empiezan a ver en el colegio, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ir de la mano y lo tenemos que ver de la forma más natural posible, ¿verdad? Evitando tabús, evitando de eso es malo, eso no lo puedes ver, eso no lo puedes preguntar. No, 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 por el contrario, ¿verdad? Tratamos de regularnos nosotros, respiramos, ¿verdad? Buscamos la explicación acorde a la edad del niño o niña y le explicamos lo que tiene que saber, ¿verdad? Entonces, de los 4, 5, 6 años, lo único que tiene que saber es cómo se forma el bebé, ¿verdad? Y es de la unión de estas células. Y más adelante ya podemos ir explicando un poquito más de procesos, de igual forma a su nivel. Ya llegada a la adolescencia, entonces ahí sí empezamos a explicar con un poco más de detalle la función anatómica y fisiológica de cómo esto ocurre, igual, siempre cuidando aspectos de privacidad, ¿verdad? Entonces,
son elementos que es importante tener en cuenta. Muy buenas preguntas por cada uno de ustedes. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran colocar por acá, verdad? O quieran abrir su micrófono. No sé cuánto tiempo nos queda por ahí, cuántos minutitos nos queda. Por ahí vamos a preguntar ya. eh, para que vayamos dando un cierre también, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna otra duda, pero me encanta que pregunten porque eso implica que entonces es un tema que nos genera pues ciertas dudas, cierta situación ahí que todos estamos expuestos a este tema, ¿verdad? Y entonces es importante tener en cuenta estos espacios para poderlo platicar, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, algo más que quieran comentar. Si no, pues le doy el espacio aquí a Michelle. Bueno, Michelle, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Creo que no, ¿verdad? No, no tenemos ninguna Facebook. pregunta Ujú. en el chat privado, entonces yo creo que podemos ir Ok. terminando. Muchas gracias, Mara Fernanda. La información eh, fue muy eh, valiosa para todos, creo yo. Que siento que las familias que nos acompañaron hoy se llevan una muy buena base y una muy buena forma de poder iniciar estas conversaciones en casa, que era, como tú dijiste, nuestro objetivo, ¿verdad? Y poder justamente conocer las opiniones de las familias que tenemos también pues en el programa escolar es importante porque sabemos que muchas familias quieren que nosotros abordemos este tema también con pues, nuestra población escolar. Entonces, saber que sí hay un interés activo en que tengamos estas conversaciones es muy valioso para nosotros. Y como decía María Fernanda, en la próxima bitácora escolar que vamos a mandar, justamente van a haber preguntas de este tipo sobre qué temas estarían ustedes de acuerdo o que están interesados en que cubramos, ¿verdad? Porque Ujú, todas estas cosas son temas bastante delicados, temas que tenemos que tocar tomando en cuenta las distintas opiniones de nuestras familias, así que en la próxima bitácora, por favor, no dejen de mencionarlo. Van a haber preguntas específicas sobre este tema, pero en cuanto a los comentarios generales también que podemos recibir, no dejen de decirlo, también pueden después decirlo a través de nuestros canales de comunicación de siempre, para que nosotros sepamos que hay un interés y que sobre todo hay una confianza en nosotros de abordar estos temas también y que podríamos pues planificarlo de la mejor manera para que todas estas necesidades se cubran, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, María Fernanda, muchas gracias a ti. Cualquier comentario, por favor, ya saben cuáles son nuestros canales de comunicación y estamos atentos y esperamos que esta información les haya dado un alivio en cuanto a cómo comenzar estas conversaciones que tienden a ser difíciles en las familias, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Veo muchos comentarios en el chat agradeciendo por la información. Somos nosotros quienes agradecemos la confianza que nos han tenido en depositar la, el desarrollo de sus hijos en nuestras manos y el desarrollo integral, pues, y- debe incluir esto, ¿no? Veo un micrófono que se abrió, no sé si tiene algún comentario. No, creo que no. Ok, entonces, bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo taller también, el próximo mes. Y estamos atentos a alguna otra ayuda o información adicional que podamos proveerles. Muchas gracias a muchísimas todos. gracias a todos. Feliz Feliz noche y gracias noche. por su asistencia. Feliz noche, muchas gracias.